día, amigos de nuestro podcast en política, religión, deporte y música. El día de hoy vamos a empezar por primera vez nuestro primer capítulo. ¿Con quién más? Con el hombre, el ángel católico de nuestro Huánuco querido, de nuestra región Huánuco. ¿Y dónde nos vinimos? Nos vinimos aquí al santuario de nuestra Virgen María, causa de nuestra alegría. Estamos emocionados porque es el primer podcast que seguramente va a trascender a nivel nacional, internacional y mundial. Hace una semana lanzamos nuestra primera entrevista con Vico Ferkovic Suárez y ha tenido una repercusión fenomenal. Así que empezamos el primer podcast diferente a lo que ha sido la entrevista con el padre, con el reverendo padre Osvaldo Rodríguez Martínez, natural de nuestro Huánuco querido. Ya todos lo conocen, es un personaje muy amado, muy querido, valga la redundancia, por nuestro pueblo, por tantas obras sociales, por tanta dedicación a adorar a nuestro ser amado, a nuestro Cristo, a nuestro Dios. Y creo que no tengo tantas palabras, ya que ustedes tendrán diferentes conceptos de un ser tan angelical que nos trajo Diosito a nuestro Huánuco querido. Padre Osvaldo, bienvenido y muchas gracias por aceptar esta primera entrevista, nuestro primer podcast, que seguramente con vuestra bendición será un éxito y será sobre todo ameno para todos nuestros amables televidentes, oyentes, a través de las diversas plataformas del Facebook, del Instagram, del TikTok y seguramente de todas las que vengan y los videos que saldrán. Bienvenido, buenos días este 25 de junio, a un día de haber festejado este hermoso Día del Campesino. Gracias por aceptar nuestra visita, de verdad una satisfacción muy especial, y lo dejo el micrófono de nuestro primer podcast para su saludo. Bueno, también agradecerte por este gesto, por este detalle de venir aquí hasta Las Pampas para poder conversar un poco de lo que ha sucedido, ¿no? A lo largo, pues, de la historia que me ha tocado vivir y me toca vivir, ¿no? Aquí en nuestro Huánuco querido. Bueno, yo soy natural de un pueblecito que se llama Cochachinche. Cochachinche es un pueblecito pequeño en el distrito de Huácar, provincia de Huánuco, provincia de Ambo, departamento de Huánuco, ¿no? Bueno, yo nací allá, pasé toda mi infancia y bueno, pues ahí es donde yo fui sintiendo un amor especial a Dios, a nuestra iglesia y a la gente. En mi pueblo, pues, la mayoría eran evangélicos. Todos los evangélicos estaban muy bien organizados. Ellos se reunían 5 veces por semana. Uh-huh. En el mes de junio tenían la convención, que era la reunión de todos los evangélicos de la zona. En el mes de enero tenían la escuela bíblica, donde iba una señorita evangélica de Huánuco para enseñar a los niños, ¿no?, la Biblia, enseñarles toda la dinámica que ellos tenían, ¿no?, dentro de su denominación. Y yo desde niño veía esto, cómo los evangélicos estaban muy bien organizados. Y en nuestra iglesia católica prácticamente no había nada. Se tenía la misa 2 veces al año. Era triste ver esto, ¿no? Y bueno, pues yo también quería que algo se hiciera en la iglesia. Pero era bastante niño, tenía apenas 9 años, ¿no? Y como yo viví con mis abuelitos, a mi abuelita cuántas veces le decía, ¿por qué esto, no? ¿Por qué los evangélicos se reúnen tanto? ¿Por qué están bien organizados ellos y nosotros no tenemos nada? Y ahí mi abuelita me dijo algo que me hizo pensar mucho y hasta ahora lo llevo dentro de mí. Cuando yo le dije, ¿por qué nosotros estamos así? Ella me contestó, es que nosotros no tenemos a nadie. Fue terrible. ¿Qué tal reflexión? No tenemos a nadie. Entonces ahí pensaba, algo tenemos que hacer. Pasaba por la plaza donde estaba la iglesia, la puerta siempre cerrada. En algún momento me acerco a la puerta de la iglesia. Era una puerta rojiza, muy apolillada, deteriorada,
rajada, ¿no? Entonces quería entrar y bueno, por las rendijas de las rajaduras de la puerta miraba hacia adentro, ¿no? Y veía adentro todo sucio, las flores secas, y eso me daba más pena. Decía, ¿por qué esto? ¿Por qué? Y a veces quería empujar, ¿no?, la puerta, abrir, y había pues un candado grande, ¿no? Hasta que un día tomé la decisión. Pregunté quién tenía la llave de la iglesia. Y era un familiar mío que vivía en el cerro. Entonces fui a su casa y le dije, tío, le digo, préstame la llave de la iglesia. ¿Y para qué quieres? Me dice, ¿para qué quieres la llave de la iglesia? Tío, quiero limpiar la iglesia. No, déjala la iglesia así nomás. ¿Qué cosa vas a hacer tú? Y prácticamente pues no quiso escucharme, me dejó ahí y se fue. Yo bajé triste a la casa, ¿no? No le conté a mis abuelitos. Pasó creo que 2 semanas o 3, volví de nuevo, ¿no?, a la casa de mi tío y le digo, tío, préstame la llave de la iglesia. Yo quiero limpiar, quiero arreglar la iglesia, está sucia. ¿Qué tienes que pensar tú en la iglesia? Es para personas adultas, me dijo. Tú no tienes que pensar eso. Anda, ayuda a tu mamá. Trabaja en la casa. ¿Qué cosa tienes tú que pensar en la iglesia? Me quería caer las lágrimas, ¿no? Y me aguantaba y decía, ¿pero por qué esto? Entonces le dije a mi abuelita, mamita, le digo, he ido a mi tío Virgilio para pedirle que me preste la llave de la iglesia y él no quiere prestarme. He ido 2 veces. Y ella me dice, ¿cómo te va a prestar? Pues tú eres muchacho todavía, tú eres niño. No, tú tranquilo, hijo, me dijo, ¿no? Mamita, le digo, si no me quieren dar la llave de la iglesia del pueblo, yo quiero hacer mi iglesia. ¿Me puedes dar un pedacito aquí en el patio para hacer mi iglesia? Ya pues, me dice ya. Entre la cocina y el horno de hacer pan había un corralito donde encerrábamos al chancho para cebarlo, ¿no? Y había un espacio ahí. Le digo, mamita, aquí yo quiero hacer mi capilla. Ya, me dice, ¿no? Y desde pequeño a mí siempre me ha gustado 3 cosas, ¿no? Criar animales, cultivar la chacra y construir. Siempre me llamaba la atención cuando veía a una persona que estaba tapiando, ¿no?, haciendo los muros de la pared de una casa, haciendo adobes, revocando, techando. Eso siempre me llamó la atención. Y así aprendí a hacer adobes, aprendí a preparar el barro, todo. Entonces ahí en ese rinconcito hice mi capillita. Yo mismo hice los adobes y traté de armar la pared. Y siempre me ha encantado hacer los tijerales para que sostenga el techo, ¿no?, de cómo se arma un tijeral. Eso lo hice con una emoción tremenda, ¿no? Y bueno, hice mi capilla. Ahí es donde va a suceder algo hermoso. En mi pueblo se producía bastante las paltas. Entonces, normalmente los mayores llevaban a Huánuco los sábados para vender las paltas, ¿no? Pero ya cuando yo ya podía ya manejarme más o menos, caminar, conocer algo, ya yo voy a llevar las paltas a Huánuco. Entonces, un sábado que fui a Huánuco, cuando regreso, me bajo en la plaza del pueblo y de ahí voy caminando hasta mi casa, y en eso veo la puerta de la casa de mi amigo estaba abierta. Y de curioso miro un poco, ¿no?, adentro. Y cuando miro, en la pared había una cruz hermosísima, hermosísima. ¿De madera? Una cruz bellísima, bellísima. Resplandecía, ¿no?, la cruz. Algo pues que me llamó la atención. Me quedé mirando y decía, pues qué hermosa cruz, ¿no? Pero no me quedé ahí. Yo quería tener esa cruz. Y mi amigo se llamaba Donato. Entonces llamé, Donato, y él sale de su cocina porque creo que estaba almorzando. Salió, sí, me dice, Donato, le digo, ven, le digo, ¿de dónde has sacado esa cruz? Y él me dice, yo lo he hecho eso. ¿Que tú lo has hecho? Bonista. Sí, me dice, ¿no? Donato, le digo, yo quisiera esa cruz. Véndeme o regálame
pero yo quiero esa cruz. Entonces me mira, y yo estaba con mi vestido, pues que estaba regresando de la ciudad, no como cuando estaba en el pueblo, ¿no? Y me dice, y estaba con mi costalillo, porque vendíamos las paltas, y con las paltas comprábamos, ¿no? Víveres. Los víveres, todo. Mira mi costalillo y me dice, ¿estás viniendo de Huánuco? Sí, le digo. ¿Estás trayendo pan? Sí, le digo. Si me das 5 panes, yo te doy mi cruz. Ya, muy bien. Metí la mano al costalillo, saqué los 5 panes y le di. Entonces él trajo una silla, subió, porque estaba un poquito alto, y sacó la cruz. La cruz hermosa. Pero, ¿qué es lo que me llamaba la atención? Esa cruz hermosa no era de oro, no era de plata, no era bien tallada, no era bien hecha, ¿no? Era una cruz de 2 palitos nada más, amarrado con la pita de la cabuya azul. Porque Donato pues era de la edad igual que yo, ¿no? No era carpintero, no era banista, nada. Él había hecho la cruz con 2 palitos. ¿Cuál era el secreto? ¿Cuál era la admiración? Yo veía a esa algo cruz? que resplandecía, ¿no? Algo hermoso, hermoso, ¿no? ¿Un tipo especial de madera o no? No, era de chamana, Chamán. de un arbusto que crece en Sí, el sí. cerro, ¿no? Eso lo voy a poner en mi capilla, pero ahí hice también una urnita, que es toda una historia, cuando fue la primera vez que trabajé con cemento y traté de hacerlo bonito para mi cruz, ¿no? Ahí lo puse la cruz. Luego, pues, que como mi mamá vivía en Lima y ella sabía ya que a mí me gustaba bastante lo religioso, entonces de Lima me trajo la imagen de la Virgen de Fátima, la imagen de San Martincito y de San Antonio, al que le llamaba yo Taitantuco. Taitantuco, ¿no? Eso voy a poner en mi capilla. Entonces, como no podía entrar a la iglesia del pueblo, voy a arreglarlo mi capilla de lo mejor posible. No quería que hubiese flores marchitadas, siempre con una velita, y me gustaba rezar ahí. De mi abuelita había aprendido a rezar el Padre Nuestro, el Ave María, la Salve, el Credo, los 10 mandamientos, ¿no? Eso me había enseñado ella, y eso siempre lo repetía. Luego, pues, una prima en Huánuco me enseñó a rezar el rosario. Entonces ya reunía a los niños ahí. Reunía a los niños, luego van a ir jóvenes, inclusive adultos, para ir a rezar a mi capilla. Hacíamos la Navidad, hacíamos la Semana Santa. Mi abuelita me complacía en todo lo que yo quería hacer en cuanto a la religión. Por ejemplo, para la Semana Santa, hacer el dulce, ¿no? ¿Cómo se llamaba la abuelita? Uldarica Cuestas. De cariño le decíamos Ulacha, Ulacha, mamá ¿no? Ulacha. Mi abuelo era Justiniano Martínez, Justiniano Martínez. y de cariño Justi. Justi. A mi abuelo yo le llamaba papá viejo, y a mi tío, el hermano menor de mi mamá, le llamaba papá joven, porque yo no viví con mis padres, ¿no? Entonces para mí, mi abuelo y mi tío eran mis papás. Por eso decía, yo tengo 2 papás, Claro. mi papá viejo y mi papá joven, ¿no? Bueno, un día pues el papá joven, mi tío Justi, vio que mis zapatos estaban viejos. Yo usaba el zapato de Jebe, que antes llamaban 7 vidas. Claro, 7 vidas. 7 Ya, vidas. pero mi zapato estaba ya cuarteado, estaba roto, todo. Y me dice, hijo, anda a Huánuco, porque se acercaba la Navidad, y compra tus zapatos. Me da un dinerito. Yo voy a Huánuco, cuando voy al Mercado Nuevo, veo a una señora que está vendiendo imágenes del Niño Jesús. Entonces digo, ¿cómo hago? Yo no tengo mi niñito en mi capilla. Claro. Y Ahora, la mis Navidad zapatos cerca. también están viejos. Ahora mi tío me ha dado el dinero para los zapatos. ¿Qué hago, no? ¿Qué compro? ¿Mis zapatos o el niño, no? Y decidí comprar el niño. Regresé y le digo a mi abuelita, mamita, he comprado al Niño Jesús. ¿Y tus zapatos? Me dice. No compré los zapatos. Ahora, ¿qué va a decir tu tío, no? Y resulta que mi tío nunca me dijo nada hasta ahora, ¿no?
Nunca, ni siquiera le comenté, ¿no? ¿Y te acuerdas qué transporte venías desde Cochabamba, chaval? No, era un señor de Parcoy, De Parcoy. Jorge Torres. ¿Cómo se llamaba su? Jorge Torres. ¿Tenía un nombre que era su carrito? No, tenía, Jorge ¿no? Torres. No tenía. Luego ya otro carro de Diógenes Alipázaga, que llamaban el Duque. El Duque. Luego mi tío va a poner un ómnibus a Yanahuanca. ¿Cómo Eso es? sí tenía nombre, el Águila. El Águila. De ahí El viene, de Puerto ahí es el chaval. El dueño de Chaval fue ayudante del chofer del carro de mi tío Justo. Eso también es parte de la historia, Todo, de la sí, historia sí, que sí. viene, ¿no? Hasta ahora permanece el Ahora chavalito, permanece, ¿no? Entonces, ahí vamos a terminar ya de implementar la capillita, ¿no? Donde Ujú. yo pues rezaba con la gente y todo, ¿no? Ahora, la gente pensaba que yo me conocía con algún sacerdote, por eso hacía todo eso, ¿no? Pero yo no me conocía con ningún sacerdote. ¿Y cómo quedaba la anterior capilla? La, Seguía cerrada. la iglesia seguía cerrada, ¿no? Hasta cuando ya voy a Huánuco a estudiar la secundaria, Ajá. que para mí fue muy difícil. No me acostumbraba en Huánuco. Yo quería mucho a mis abuelos, los quería mucho, mucho, mucho. Y aparte habías creado prácticamente la fe de los niños, Sí. fundabas a los jóvenes, a los ancianos. Eso era uno. Era difícil despegarse de eso. Y otro también que yo quería mucho a la gente de mi pueblo. Me hacía querer con todos, ¿no? Me gustaba la agricultura. Mi abuelita me contaba que su hermano Teodoro, que había muerto muy joven, él cultivaba ají en su chacra. Y el ají pues lo ponía en un cestito para que no se machuque, no se malogre, y así lo cargaba. Entonces yo en mi chacra voy a sembrar también ají, pero tenía yuca, tenía camote, y claro, cuando cosechaba, regalaba a todos los vecinos, ¿no? Un poquito de ají, un poco de camote, de yuca. Entonces, cuando ellos cocinaban algo especial, me llamaban, ¿no? Claro. Y lo pasaba bien. Amor con amor se paga. Los visitaba. Entonces quería a mis abuelos, quería a mi pueblo, a la gente. O sea, prácticamente la vocación católica es desde los 8, 7, 9 años. 9 años. 9 años. Desde ahí nace la vocación. Sí, desde ahí, ¿no? Desde ahí nace la vocación. Cuando voy a Huánuco, yo no me voy a acostumbrar en Huánuco. Y también no voy a dar el interés debido al estudio. Porque mi papá joven, mi tío Justi, él solamente había estudiado primaria, pero era muy trabajador. Y con el fruto de su trabajo, él había aprendido mucho, por ejemplo, en construcción de carreteras. Justamente él trabajó mucho con tu abuelo, Sí, sí. perdón, con mi tu papá, papá, con mi papá, papá. ¿no? Él hablaba siempre del tío Vladimir, ¿no? Entonces, hicieron la carretera, por ejemplo, de Oxapampa a Posuso, ¿ya? Y cuando mi tío venía San Gotardo. de Posuso, él venía pues siempre cantando, silbando las rancheras que cantaban en Posuso. Ahí nace mi cariño, mi amor a la música mexicana, Claro, a las pues ahí, rancheras. Javier Solís, ¿no? Sí, sí. Pedro Infante. Entonces también hasta ahora empezaron me esos encanta peligros. mucho la música mexicana. Entonces él tenía buenos ingresos gracias a su trabajo. Tenía ya un tractor de oruga, tenía una comprensora para taladrar las rocas, tenía una camioneta Toyota, tenía la chacra, cultivaba mucho, tenía ganado. Entonces yo decía entre mí, ¿para qué voy a estudiar tanto? Inclusive pensaba, ¿para qué perder el tiempo si yo ya puedo trabajar? Yo puedo ser igual que mi tío, ¿no? Él era mi modelo y él vivía bien con el fruto de su trabajo. Por eso también no quería estudiar. Y esto me llevó pues a dejar el colegio. Dejé el colegio en Huánuco. ¿Cuántos años dejaste el colegio? Un año, o sea, terminando el primero ya pues dejé el colegio, ¿no? Entonces, Perdón, antes que vengamos a nuestro Huánuco querido, vamos a enviar una primera tanda comercial agradeciendo a nuestro primer auspiciador, que es al doctor Guido Falcón Marín, con su Hotel Adalit allá en Tingo María. Ahí los espera el Hotel Adalit de nuestro gran amigo el notario Guido Falcón Marín. Volvemos luego de esta primera pausa con el padre Osvaldo Rodríguez Martínez, nuestro ángel.
estamos de vuelta con Padre Osvaldo. Nos estaba contando de cuando ya estaba a punto de llegar a nuestro Huánuco, dejando con tanto dolor su Cochabamba querido, donde dejaba a su pueblo, a sus amigos, a la gente que lo amaba, pues ya estaba desarrollando prácticamente ese don que le dio Diosito lindo desde muy niño, de querer ser un padre, un sacerdote, llegar muy alto como hasta ahora dentro de la Iglesia Católica. Padre, estábamos viajando en la agencia. ¿Cómo se llamaba esa agencia, padre? Ya Jorge Torres. Jorge Torres. Que era un señor interesante, ya mayor, flaquito. ¿Familia de don Alcibiades Torres? Claro, sí, su claro. hermano. Su hermano, claro. Sí. Allá. Bueno, el primer año yo terminé muy mal en Huánuco, porque no estudié nada. Ya terminé mal y me desaprobé 3 cursos, entonces tenía que dar los exámenes de recuperación para poder pues entrar al segundo de secundaria, ¿no? Pero bueno, me fui a Cochabamba y durante las vacaciones me puse a trabajar en la chacra con mi papá joven y llegó marzo cuando tenía que dar el examen de recuperación. Ajá. Mi mamá me dice, tienes que ir a Huánuco a dar tu examen. Le digo, no, yo no quiero dar el examen. Entonces vas a repetir de año. Bueno, repetiré, dije, ¿no? Un poco rebelde. Y bueno, pues regresé al Colegio Leoncio Prado para hacer el segundo año, el primero de secundaria. Pero lo pasé peor ese año. Mal. Y resistí, ¿no? Hasta el mes de junio. En junio tomé la decisión, yo dejo el colegio. ¿En las vacaciones? Claro, sí, eran trimestrales, ¿no? Bueno, entonces hablé con mi tía de la pensión, ella tuvo bastante pena, se incomodó, mis abuelitos se pusieron mal, vino mi mamá de Lima para decirme que regrese al colegio, pero yo ya no quería. Dije, voy a trabajar. Entonces en mi chacra había pues frutas, sobre todo la lucma. Y ese año la lucma, yo tuve una gran producción. Entonces cogí las lucmas y los envolví con papel periódico, ¿no? Para que no se malograran. Y maduraron lindas las lucmas. Entonces me fui a Yanahuanca para vender esas lucmas. Claro. ¿Ya? Y me salió bien, acabé para ganar el mejor precio. Y bueno, al ver ya dinero, dije, pues ahí está pues el fruto del trabajo. Yendo a Huánuco no gano nada. Yendo al colegio no gano nada. Ahora puedo trabajar. Entonces, al estilo Don Justi. Sí. Entonces, bueno, cada semana ya iba a Yanahuanca, a vender las frutas que teníamos en la chacra, limas, naranjas, paltas, lucmas. Pero luego voy a comprar plátano en Huánuco por jabas. Eso también voy a llevar. Y tenía 1 metro cuadrado en la vereda, en la calle principal de Yanahuanca, al igual pues que todos los que vendían en la feria, yo vendía ahí. Y me voy a ir conociendo también con la gente de Yanahuanca, sobre todo con los chicos, nos hacemos amigos. Pero un día digo, ¿no? Veía que habían señoras que de Yanahuanca iban hasta Huánuco para comprar plátanos. Entonces yo digo, ¿no? Estas personas gastan pasaje ida y vuelta. Gastan en su comida, pierden su tiempo yendo a comprar 3, 4 jabas de plátano. Pero ¿por qué yo no se los traigo, no? Entonces hablé con una señora y le digo, señor, ¿usted va todos los sábados a Huánuco? Sí, tengo que comprar mis platanitos, me dice. Pero yo se le puedo comprar. Sí, me dice, sí, yo se le puedo comprar. Como ya más o menos nos conocíamos, y me encarga para comprar los plátanos. Ella va a pasar la voz a los otros, entonces ya voy a dejar de vender en la vereda y me convierto en una especie de mayorista. Entonces llevaba plátanos, llevaba papaya, todo, y claro, ganaba lo mío también. Claro, ¿no? Claro. Y entonces los domingos, ya como al no estar en la vereda, con mis amigos nos íbamos a Billo, a los baños termales. Ya voy a ver dinero, y con ese dinero voy a ayudar a mis abuelitos. Y ya también me dieron, ya tenía 12 años, me dieron la llave de la iglesia.
Entonces ya podía limpiar la iglesia, arreglar inclusive la iglesia. Con las ganancias que tenía, ayudaba a mis abuelos y empiezo a arreglar la iglesia. Es la misma iglesia que está hasta ahora en la placita. Hemos reconstruido. Es reconstruido, ¿no? Porque antes la antigua se cayó, ¿no? se cayó, ¿no? Y bueno, así termino ese año, ¿no? Ya sin estudiar, pero trabajando y ganando dinerito. Pero luego todavía empieza algo más. Los carros que iban los sábados de Huánuco a Yanahuanca iban cargaditos, llevando pues toda la mercadería para la feria. Pero el domingo a la tarde regresaban ya vacíos. Entonces digo, pero con las ganancias que tengo, ¿por qué no compro lo que produce Yanahuanca y lleva a Huánuco? Truchas. ¿Qué traía? Voy a comprar cebolla, col, papa, oca, oyuco. Entonces el carro regresaba ya con toda mi carga. Entonces yo hacía negocio de ida y vuelta. De ida y vuelta. Sí, esto me entusiasmó tanto, porque yo mismo ya compraba mi ropa, yo mismo también disfrutaba de algo que ganaba. Y la vena de vendedor, ¿no? Y comprador estaba ahí también, así sí, como la religión. Sí, sí. De negociante, ¿no? Qué bonito, ¿no? Tener esta vida de tener ingresos, ¿no? Hasta que terminó el año, yo feliz, ganando ya dinero, y llega de nuevo marzo, el tercer año ya. Mi mamá va a Huánuco y de regreso me dice, Osvaldo, ya te he matriculado al colegio. No, yo no quiero estudiar, yo no, totalmente pues incómodo, ¿no? Y ella me dijo, tú no me vas a mandar a mí, ya te he matriculado y tienes que estudiar. Y me dice, y le pregunto, ¿y dónde voy a estudiar? En el San Luis Gonzaga. No, yo no quiero ahí, dije así, no, yo no quiero. Porque estaba en el Leoncio Prado, pero resulta que en el Leoncio Prado ya no le aceptaban porque era el tercer año que iba a ser el mismo grado, ¿no? Claro. Entonces el único lugar donde había encontrado una vacante fue en el San Luis Gonzaga. Y bueno, pues al final, ya viendo a mi mamá que exigía tanto, dije, bueno, regresaré a ver hasta cuándo aguanto. Y aparte que era colegio católico también. Sí. Ahí, lo que acabas de decir, era un colegio católico. Ahí me voy a sentir más o menos mejor, porque el director era el padre Bernabé Mato, y él nos iba al salón, nos hacía cantar, él tocaba el acordeón, y cantábamos, nos llevaba a la capilla del seminario, rezábamos. ¿Él estaba en la iglesia de la Merced también? No, él estaba solamente en el San Luis y era capellán de María Auxiliadora. Sí, más o menos me voy a sentir ahí, me voy a ir adaptando. Y me voy a conocer con algunos amigos muy buenos, entre ellos el hermano del padre Terry, ¿no? Claro, Noel Tello, muy bueno, Willy Calderón, sí, chicos, David Mesa, ¿no? Goyo Robles, y vamos a congeniar, va a haber empatía entre nosotros, ¿no? Y bueno, pues fue en el mes de mayo, te hablo del 71, claro. Era un miércoles que teníamos educación física, porque estudiábamos mañana y tarde, ¿no? No llegaba el profesor, y bueno, pues se acerca el director, el padre Bernabé Mato, y nos dice, chicos, no va a venir el profesor de educación física, entonces pueden irse a su casa. Y salimos del colegio. Mi pensión era en el Jirón San Cristóbal, la cuadra 4, en la hermana de mi mamá, mi tía Rosa. Y yo bajaba por el Jirón Hermilio Balizán hacia San Cristóbal. En eso veo a lejos un sacerdote. ¿Por qué veo a lejos? Porque antes usaban sotana los sacerdotes, entonces fácilmente los distinguías. A lejos vi, ¿no?, que un sacerdote iba hacia el hospital Hermilio Balizán. Al verlo, corrí para alcanzarlo. Me acerco a él, le saludo, padre, buenas tardes. Él me dice, hola hijo, me dice, buenas tardes. Padrecito, le digo, usted no tendrá estampitas, medallitas. Yo en mi pueblo hago rezar a la gente, los reúno, cantamos, rezamos, pero ellos me piden alguna estampita, alguna medallita. ¿Usted no tendrá, padre? Y él me dice, no, yo no tengo, el obispo tiene, me dice. Más bien, yo le voy a decir al obispo que tú estás buscando esto y vas a ir a encontrarte con el obispo hoy día a las 6 de la tarde.
¿Y te acuerdas el nombre del padre? Julio Ceballos Alfaro. Julio Ceballos. Mi profesor. Claro. Fue mi profesor. Sí, en el Julio Emilio Ceballos. Balizán. En el Emilio Balizán. Claro, Claro, sí, ahí mi profesor, trabajó. mira cómo es la vida. ¿Sí? Mi profesor, don Julio. Entonces, bueno, nos despedimos, me fui a la casa de mi tía y a las 6 en punto estaba ya en la puerta del obispado, que era en el Jirón Emilio Balizán. Toco la puerta y sale el secretario a abrir. Cuando entro, el obispo me estaba esperando. Yo todo temeroso ingreso, ¿no? Y me dice, ¿tú eres Osvaldo? Sí, padre, le digo. Se acerca, me abraza, me dice, qué bien, hijo, tú eres un pequeño apóstol. Ahí es cuando me van a poner mi sobrenombre, Pequeño, porque el obispo me dijo Pequeño Apóstol. Entonces, habían algunos chicos también ahí que asistían, ayudaban en la misa, entonces ellos me van a decir Pequeño, ¿no? Cuéntame, hijo, ¿qué es lo que haces, no? Y yo, pues, a contarle todo, ¿no? Monseñor Ignacio Arbolú Pineda. Arbolú Pineda. Luego me dice, vamos a cenar. Me hace entrar al comedor, sírvete, hijo. Yo, con bastante temor, nervioso, no podía servirme, entonces él mismo me sirve, ¿no? Y estuvimos más o menos hasta las 8 de la noche conversando. Él feliz, contento. Claro, escuchando todos tus anhelos de que estabas hasta llegó a decirme, en cualquier momento voy a tu pueblo a visitar a tu gente. Gracias, padre, gracias. Terminamos la conversación, me dice, espérame un rato, entra a su oficina y me saca en una caja de leche Gloria, esas cajas grandes, lleno de estampas, de medallas, de rosarios, de escapularios, de revistas. Ahí está, hijo, para tu gente de tu pueblo. ¡Qué felicidad! Esto ha sido uno de los días más felices de mi vida. 12 años, 13 años. Ya tenía 13 años. 13 años. Bajé por el Jirón Damaso Veraún, saltando de alegría con mi caja en el hombro. Era miércoles. Llegué a la casa de mi tía. A mi tía le regalé su rosario, su estampita, su escapulario, todo. Ella también contenta. Ya conocí al obispo. ¿Y cómo es el obispo? Todo me preguntaba él. ¿A esa edad? Sí, le digo, sí, tiacita, le digo, el obispo es bien bueno, me ha recibido bien, me ha invitado a cenar, le digo, ¿no? Y ella pues contenta, escuchándome todo, ¿no? Yo le digo, tía, mañana me voy a Cochabamba. ¿Cómo vas a ir mañana a Cochabamba si mañana es jueves? Irás el sábado, me dice, ¿no? No, tía, mañana me voy. Tengo que repartir pues esto a toda la gente, le digo así. No, hijo, me dice, no puedes ir. Tu mamá va a renegar. No, me voy. Al día siguiente, pues tempranito, me levanté, me arreglé y me fui pues a Santo Domingo. De frente al Parque Santo Domingo para irme a Cochabamba. Tomé un carro hasta Huácar, de Huácar ya con otro carro y me bajé a la entrada de Cochabamba. No llegué de frente a mi casa. Antes del campo donde estaba. Sí, abajo en el estanco que se llama. Estanco, ¿no? Desde la primera casa... Pasando a Tahuayum. Sí, al frente a Tahuayum. Desde la primera casa, a cada familia le regalaba todo lo que tenía. Su estampita, su rosario, su escapulario. Iba a la otra casa, así, ¿no? De casa en casa. Qué día feliz, ¿no? Y toda la gente ahora sí estaban más contentos. Era el primer sacerdote a quien había conocido, el padre Julio Ceballos, y algo más, al obispo. No, ahí había una luz, dice, ¿no? Hubo como una luz que te hace ver a Padre Julio más o menos a 50, 60, 100 metros. Pero mira cómo es, ¿no? El camino que Diosito lindo seguramente había trazado en esa vez, de que en la calle seguramente había 50, 100, Claro. 1000 personas, qué sé yo, pero tu vista fue donde Padre Julio Ceballos no andaba tanto, bien difícil andaba con su sotana. Pero antes antes, Porque normalmente siempre estaba con su camisita y con su... Eso ya al final. Al final no hizo caminar, pero mira cómo es esa luz que hace que... Y a dónde llega también la bondad de Padre Julio Ceballos de haber ido a hablar con el obispo, ¿no? O sea, ¿cómo creyó en ti, un niño, un joven, prácticamente un niño, 13 años. 13 años, ¿no? ¿Cómo creyó? Y seguramente como ustedes tienen ese don, ¿no? De la teología, habría visto
Sí. ¿cómo se llama? Esa fe, o ya estaba hecho el camino, ¿no? Eso es obra de Dios. Todo. Obra de Dios. No hay otra palabra, no hay otra palabra. Y bueno, pasaban los días. Una vez más, perdón, siempre vamos dejando picando. Vamos a saludar una vez más, vamos a enviar a este pequeño comercial un saludo muy especial para nuestro segundo auspiciador, que es constructora y consultora Alma Grande. Un abrazo muy fraterno para el ingeniero Alejandro Siu Trujillo, también que es auspiciador de este primer podcast con su consultora y constructora Alma Grande, en honor a mi viejo querido. Vamos a la pausa, mi querido Joseph, y volvemos con Padre Osvaldo. Bueno, estamos de vuelta. Ya estamos llegando a Huánuco. Ya estuvimos prácticamente cuando el padre Osvaldo se encuentra con el sacerdote, profesor del Emilio Balizán, don Julio Ceballos, que en paz descanse, ¿no? Así es. Porque ya se fue, que lo presenta a Monseñor Arbulú Pineda, ¿no? Y luego ya estabas de vuelta en Cochachinche haciendo los regalos, Sí. y de vuelta para Huánuco. Sí, al San Luis Gonzaga. Entonces ahí voy a conocer a otros sacerdotes más, el padre Lorenzo Mesa, el padre Jorge Isla, ¿no? Que frecuentaban al obispado. Yo iba alguna vez porque el obispo me dice, cuando quieres, hijo, vienes a la casa. Pero un día que estoy en el Colegio San Luis, fue una mañana, se presenta el padre Jorge Isla, que trabajaba en Chavinillo. Y me dice, Osvaldo, me dice, ¿tú no quisieras acompañarle al obispo cuando celebra la misa en la mañana? Claro, padre, le digo, claro. Él celebra solito. A veces va alguna persona, pero él está solito. Está bien, padre. Me dice, entonces tú vas a ir temprano, a las 6 de la mañana, vas a preparar todo, yo te voy a enseñar, le vas a acompañar al obispo en la misa, tomas tu desayuno en el obispado, y luego te vienes al colegio. Saliendo del colegio, vas a ir a almorzar con el obispo. Luego regresas al colegio porque estudiábamos mañana y tarde. Cuando regresas a la casa, cenas y de ahí te vas a tu pensión. Yo estaba en mi cielo, ¿no? Claro, pues. Y así lo hice. Desde entonces, pues, todas las mañanas tenía que ir al obispado. A las 6 de la mañana para arreglar la capilla, los ornamentos. El padre me enseñó, el padre Jorge, y le acompañaba al obispo, pues, en la misa, ¿no? Y ese era ya el ritmo, ¿no? Y claro, después del almuerzo, todos los días conversaba con el obispo. Teníamos una tertulia. Ahí es donde voy a aprender mucho, porque tratábamos distintos temas. El obispo era muy abierto, muy comunicativo. Era un padre, para mí fue un padre, ¿no? Ignacio Arbulú. Me quería mucho, mucho, ¿no? Y esa vez, por ejemplo, pues estudiábamos mañana y tarde. Cuando salía del colegio me iba al Parque Santo Domingo los viernes para irme a Cochachinche. Y había un bus que iba a Huácar, ¿no? De Pío Orbeso. Cisne. Que era Pío Orbeso. Pío Orbeso. Que era de los cisnes, ¿no? Que era el cuñado de mi mamá, ¿no? Entonces con él iba hasta Huácar. Pero ahí me quedaba hasta el día siguiente, porque tenía un poco de miedo caminar desde Huácar hasta Cochachinche. Son 6 kilómetros y el carro pues era bastante viejito, iba lento, cargaba y descargaba, y el nombre del carro era Apolo 11, ¿no? Apolo. Entonces cuando llegábamos a la plaza de Huácar se estacionaba y yo pues me quedaba a dormir en el carro. Mi abuelita me tejió una mantita de lana de oveja para que me abrigara, entonces con eso me abrigaba, ¿no? Y había noches muy frías, ¿no? Lo pasaba mal. Claro, en el carro, en el refrigerador. Ahí también hay muchas anécdotas, pero llegó el momento donde ya pues tomé la decisión de irme a Cochachinche, caminando en la noche, ¿no? Y llegaba pues a las 9, 10 de la noche a Cochachinche. Mi abuelita me estaba esperando ahí con su cafecito, con su canchita, ¿no? A la hora que llegaba.
Así llegué pues hasta el cuarto de secundaria. Ahí es cuando dejé el obispado porque tenían que cambiar el techo hasta que terminaran los trabajos. Ahí también hay toda una historia larga, ¿no? Y cuando estoy en cuarto de secundaria, voy a pasarlo mal en cuanto ya pues a esos cambios que uno siente psicológicamente, biológicamente. Ya estaba pues en plena adolescencia. Claro. Entonces, un poco voy a tambalear en mi vida espiritual. Más me va a gustar ya los amigos, las amigas, alguna fiesta por ahí, ¿no? Y Perdón, ahí de repente una pregunta que nadie te hizo, ¿no? O no sé si lo hicieron. ¿Te tocó el amor esa vez? claro, ¿El amor? sí, Te me tocó el enamoré amor. de una chica, Y ¿no? eso fue que un poquito Claro, tambaleaba la Me fe enamoré cristiana. y me sentía bien, ¿no? Claro. O sea, era una experiencia bonita. Entonces, como Y ya se empiezo... puede ser indiscreto, bueno, tocando el nombre, no hay tantos nombres. No. Entonces, No, lo dejamos en el stand-by. caso es que sigo yendo al obispado en algún momento porque el obispo se fue a vivir a San Francisco mientras trabajaban. El padre Lorenzo tenía su familia, el padre Julio también, entonces fueron allá. Yo tuve que regresar a la casa de mi tía. Algunas veces llegaba un poco tarde a la casa, pero mi tía, claro, estaba preocupada, ¿no? Y no sé, terminé el año muy mal, el 74, en cuanto al desorden ya que se estaba generando en mi vida, ¿no? Cuando comienza el quinto de secundaria, para comenzar el quinto de secundaria, suspenden en el Colegio San Luis cuarto y quinto. Entonces nos dicen que no va a haber quinto de secundaria, ustedes pueden irse a cualquier colegio. Entonces ya me voy a Leoncio Prado, ahí voy a terminar quinto de secundaria. Pero estaba mal, ¿no? Hasta que llega pues el mes de mayo y me encuentro con el obispo y un día me dice, Osvaldo, me dice, ya estás en quinto de secundaria, nos conocemos bastante desde el primero de secundaria, tú has estado aquí con nosotros, tú me conoces, yo te conozco, y ahí me dice, yo quisiera que tú seas sacerdote. Él te propone. Sí, me gustaría que tú seas sacerdote, pero tú eres libre, me dice, tú tienes que decidir. Te doy 15 días para que decidas. Si me dices sí, yo veré lo que hago contigo. Si me dices no, seguiremos siendo buenos amigos. Palabras que quedaron grabadas en mí hasta más. Si me dices sí, yo veré lo que hago contigo. Si me dices no, seguiremos siendo buenos amigos. Pero seguramente él esperaba ya mi respuesta y no esperó los 15 días. Ya estábamos en el obispado de nuevo, ¿no? Porque ya habían terminado los trabajos. Entonces un día a las 3 de la tarde me llama y me dice, me coge del hombro, Osvaldo, ¿y cómo es? ¿Sí o no? Fue en cuestión de segundos donde tuve que decidir. Le dije, sí, padre. ¿Pero ya lo habías pensado? Ya, claro. Ya era tu respuesta positiva. Sí, ya. Pero todavía tambaleando un poco. Le dije, sí, padre. Porque entre mí pensé, si digo sí, le digo sí a Dios. Y Él me ayudará, ¿no? Se alegró mucho, me abrazó, me dio un beso en la frente y me dice, entonces, ahorita mismo al seminario. Eso fue la medicina para curar mi desorden. Claro, ¿no? Entonces, yo ya no podía decirle, no, monseñor. No podía decirle, hablaré con mi mamá, hablaré con mis abuelitos, hablaré con mi tía. No, él me había dicho, claro, si me dices sí, yo veré lo que hago contigo. Yo le había dicho sí y ahora él dice, ahorita mismo te vas a hacer. ¿Y no habías consultado con nadie? Nada. Solamente tomaste la decisión personal y le llamó al secretario que se llamaba Roosevelt. Le dice, Roosevelt, anda con Osvaldo a su pensión y le ayudas a sacar sus cosas para llevar al seminario. Serían las 4 de la tarde, llego a la casa de mi tía estaba en la cocina. Tía, le digo buenas tardes. Hola hijo, tía, me voy al seminario.
¿Cómo que al seminario? Me dice. Sí, he decidido ser sacerdote. ¿Qué? Me dice. Voy a ser sacerdote, tía, me voy al seminario. No, ¿has hablado con tu mamá? No, tía, sí. Yo he decidido. ¿Has hablado con papá, con mamá? No, yo he decidido, tía. No, tú no me sales de acá. Le dije, tía, discúlpame, voy a subir a mi cuarto a sacar mis cosas. Me subí al segundo piso, armé mi maleta y salí. Mi tía se quedó fría ahí. Tiacita, gracias por todo, voy a estar en el seminario. Ella paralizada. A las 5 de la tarde ya estaba en el seminario. Habían chicos en el internado. Yo era el único que tenía esta decisión de ser sacerdote. A eso de las 7 de la noche llega mi tía, mi tío, mis primos. ¿Qué ha pasado? ¿No? Mi tío Marcelino me lleva a un lado, me dice, hijo, ¿qué ha pasado? Tal vez te has peleado con tus primos, tal vez has tenido algún cambio de palabra. ¿Por qué has tomado esta decisión? Tío, yo quiero ser sacerdote. No, hijo, regresaremos a la casa. No, tío, gracias. Estoy agradecido y contento por todo lo que he estado con ustedes, pero ya me quedo acá. Y así me quedé en el seminario. Estando ya en el seminario de San Teodoro, voy a terminar mi quinto de secundaria. Ahora, estando ahí, ya pues el ambiente era que los jóvenes de Huánuco que querían ser sacerdote iban a estudiar a Arequipa. Entonces, bueno, yo tenía que ir a Arequipa. Pero en el mes de julio... Pero no vas a Arequipa, vas a Cañete. Sí, entonces, pero como digo, todos iban a Arequipa. Inclusive habían otros sacerdotes que ya estaban en Arequipa, ¿ve? El padre Eliseo, el padre Ademir estaban en Arequipa. Un amigo mío, Beto Aguilar, ¿no? Que éramos muy amigos, ¿no? Entonces yo también tenía que ir a Arequipa. Pero en el mes de julio llega un sacerdote de Guayaquil, que era rector del seminario allá. Estaba visitando muchos lugares del Perú, buscando jóvenes para que vayan a estudiar a Guayaquil. Él habló con el obispo Ignacio me presentó, entonces había ya una segunda posibilidad para ir al seminario de Guayaquil. Yo le decía al obispo, monseñor, donde usted quiera, ¿no? Y en agosto se va a realizar la asamblea presbiteral, o sea, la reunión de todos los sacerdotes del centro del Perú. Vinieron sacerdotes de Huancayo, de Ayacucho, de Huancavelica, inclusive de Cañete, van a venir a Huánuco. Y a esa reunión, a esa asamblea, yo le acompañaba al obispo, llevando sus cosas, ¿no? Fue en San Pedro. Y un día en el almuerzo, el obispo me dice, ¿has escuchado a los padrecitos de Cañete? Sí, padre, le digo, sí. Qué buenos que son, qué buenos, qué espirituales, cómo defienden la doctrina de la iglesia, cómo aman a la iglesia. ¿Cómo me gustaría que vayas a estudiar allá? Porque ellos también tienen un seminario. Monseñor, donde usted quiera. Terminó la asamblea y el obispo habló con uno de los sacerdotes y el sacerdote dijo, pues no habría ningún problema, solamente habría que hablar con el rector del seminario de Cañete, que era el obispo, Monseñor Luis Sánchez Moreno Lira. Cuando estamos a mediados de diciembre, el obispo me pregunta, ¿y dónde quieres ir? ¿Arequipa, Guayaquil o Cañete? Monseñor, donde usted quiera. Y ahí me dice, voy a escribir 3 cartas a los rectores de los 3 seminarios. La primera carta que responde a mi pedido, ahí vas a ir. Y la primera fue el obispo de Cañete. Por eso me fui a Cañete. En Cañete tuve una experiencia hermosa. Primero, todos los sacerdotes eran españoles. ¿Cuántos años tuviste? 6 años. 6 años. Todos los sacerdotes eran españoles. El único peruano era el obispo, Monseñor Luis Sánchez Moreno Lira, un extraordinario pastor, un hombre súper bueno, muy espiritual, bastante exigente, bastante comprometido, ¿no?, con su servicio a la iglesia. Los sacerdotes, qué hermoso era hablar con ellos, escucharles lo que te contaban, sus experiencias, toda la pastoral que realizaban, todo el trabajo, ¿no? Fueron 6 años muy hermosos.
6 años donde lo pasé muy bien. De filosofía y teología. Estudié la filosofía, estudié la teología, no hice la propedéutica, que era el primer año, porque yo había vivido ya 6 años con el obispo, era catequista, conocía bastante, ya sabía bastante de la iglesia, todo, ¿no? El catecismo y todo, entonces pasé de frente a filosofía, terminé la filosofía, pasé a teología, hasta que el 81 voy a terminar mis estudios y me voy a regresar a Huánuco. Pero hubo un momento bastante difícil cuando murió Ignacio Arbolú. ¿Qué año muere? El 79. Para mí fue un año bastante difícil, la noticia terrible, porque cuando vine en vacaciones, en una ocasión, ¿no? Ya faltando poco para su final, el párroco de Panao, que era un sacerdote muy trabajador, padre Arnold, ¿no? Había organizado lindo Panao, habían los síndicos, habían los catequistas, él a su lado tenía 2 hermanos, eran dominicos, y decide irse. Y ahí Monseñor Ignacio me comenta, padre Arnold se va a ir. Y él sufría mucho, ¿no? Y bueno, se fue. Entonces, Panao se quedó sin sacerdote, y cuando vienen vacaciones me dice, acompáñame a Panao, tenemos que ir allá. Entonces fui con el padre Lorenzo. La gente en Panao son bastante religiosos, querían confesarse. Él estaba horas y horas en el confesionario, sobre el cemento. Ahí es cuando se va a enfermar también. Tuve que regresar a Cañete para hacer un curso de 15 días. Termino los 15 días, vuelvo a Huánuco. Monseñor estaba ya bastante mal. Tenía problemas en el corazón, los pulmones. Le había hecho unas heridas en la planta de los pies, no podía caminar. Y bueno, pues después de estar con él unos días, para regresarme a Cañete, ya pues me despedí de él. Él ya no podía ni pararse, así sentadito me dio la bendición y me fui. A los pocos días llega la noticia, era el 5 de abril, en la mañana. El asistente del seminario me llama y me dice, tu obispo ha fallecido. Para mí fue un golpe terrible, terrible, porque fue un padre que él me llevó a Cañete, tantas cosas hizo por mí, ¿no? Bueno, vinimos, éramos 3 ya en Cañete, estaba Padre Terry ya en el seminario, estaba Oscar, Nájera, éramos 3, vinimos a Huánuco, llegamos a la agencia y con las mismas yo me fui a la catedral. Cuando llego a la catedral, ahí en el presbiterio, estaba el ataúd con el cuerpo de Monseñor, ¿no? Nunca me había imaginado verlo muerto. Cuando lo vi, me impresionó y solamente dije, Padre, ¿no? Padre, ¿no? Y me puse a llorar. Así terminó, ¿no? Pero, bueno, seguí los estudios, terminó el 81, ya teníamos otro obispo. No hay que ponernos melancólicos, si bien es cierto que hay un amor eterno que has tenido con Monseñor, pero así es la vida, como ustedes mismos lo dicen, ¿no? Y vamos a enviar una pausa más para que baje un poquito la tensión, la adrenalina, los recuerdos, ¿no? Y vamos a enviar a una hermosa pausa acá con mi amigo Joseph, los hombres que están trabajando en la parte técnica, con nuestro primer podcast, con su hermano, el hombre del marketing, que va a manejar seguramente a todo dar las redes sociales acá. Están por primera vez en este santuario hermoso. Y seguramente vamos a hacer un cambio de escenario en la otra toma. Volvemos luego de esta tanda comercial con Padre Osvaldo, el ángel de nuestro Huánuco querido. Bueno, estamos de vuelta. Nos pusimos la casaca
de nuestro principal auspiciador, Casacas Vicos, de nuestro gran amigo Vico Ferkovic, que seguramente al ver esta entrevista enviará la casaca especial para Padre Osvaldo, puesto que los huanuqueños triunfadores siempre tenemos que estar marketeando nuestros trabajos, ¿no? Gracias, Vico Ferkovic. Y retornamos con Padre Osvaldo. Salíamos de un momento penoso, crucial, con la muerte de Monseñor Ignacio Argulú Pineda. Ya viene la otra etapa, cuando ya Osvaldito llegas a ser sacerdote. ¿Cómo fue esa etapa? Sí, bueno, primero cuando ya se da el cambio de obispo, porque murió Monseñor Ignacio y viene a Huánuco Monseñor Antonio Kühner, un comboniano alemán. ¿Kühner y Kühner? Claro, Kühner. Él vino al Perú y estuvo como párroco en San Pedro. Y desde San Pedro atendían pues todo lo que es Llata, ¿no? Un hombre muy apostólico, filósofo, teólogo, muy espiritual. Luego pues le nombran obispo de Tarma, fue el primer obispo de Tarma, y estando en Tarma, me parece algo de 10 años, es cuando lo trasladan a Huánuco. Cuando él viene a Huánuco, me voy a acercar para saludarlo. Después de la toma de posesión, vamos a conversar, y él pues estaba muy contento de saber que habían chicos que se estaban preparando para ser sacerdotes. Entre ellos estaba el padre Eliseo, padre Ademir, estaba Beto Aguilar, ¿no? Un amigo mío, estaba Terry, estaba Oscar y estaba yo, ¿no? Bueno, llega el momento donde el 81, al comenzar el 81, él me dice, me gustaría ordenarte diácono. Y yo no me sentía capaz. Dije, Monseñor, por favor, todavía no, porque no he terminado mis estudios. Recién iba a comenzar el cuarto de teología. Entonces le pedí a Monseñor que no. Cuando regresé a Cañete, le conté al obispo, a Monseñor Luis. Él me llamó la atención. ¿Cómo tú has sido capaz de decir no al obispo? ¿Cómo? Si él quería hacerte diácono. Tú quieres ser sacerdote y antes de ser sacerdote tienes que ser diácono. Entonces tenías que haberlo aceptado, haber dicho más sin gracias. Me dio una reprimenda tremenda, ¿no? Hasta bueno, pues claro, hasta que ya avanzaron los meses, y cuando llegan las vacaciones de julio, regreso a Huánuco, y lo primero que me dice el obispo cuando llego a Huánuco, voy a saludarle, me dice, hijito, el 9 de agosto te ordeno diácono. Ya era una decisión. Ya no me dice, me gustaría, ¿qué dices tú? No, sino el 9 de agosto te ordeno de diácono. Está bien, Monseñor, gracias. Y bueno, pues ahora tenía que preparar. Voy a Cochabamba, ahí voy a tener una crisis terrible. Ha sido la crisis más fuerte de mi vida como consagrado a Dios. Ya no quería ser sacerdote. Me vino un desánimo total. Miraba el mundo, ¿no? Pensaba, podría tener mi esposa, podría formar una familia, podría tener hijos, podría trabajar, podría tener esa libertad en el mundo, como se entiende. No quería ser sacerdote. ¿Pero por qué si habías vuelto incluso a donde habías iniciado, Cochabamba, donde estaba todo tu trabajo de niño? Pero un desánimo total. Pero a la vez ya estaba la fecha fijada, 9 de agosto. Entonces le había dicho sí al obispo. Y tenía que preparar la ordenación. Y me dijo, te voy a ordenar en Huácar, en tu parroquia. Está bien, Monseñor. Alguna vez fui a Huánuco, quería decirle al obispo que mejor no, pero me aguantaba y no. Estando totalmente desanimado, sin embargo, seguía preparando, porque yo era muy conocido, no solamente en mi pueblo, sino también en los demás pueblos que estaban alrededor de Cochabamba, Buenavista, Acobambilla,
Angasmarca, Marabamba, Cobamba, Quircán, Añay, Huagas, Parcoy, ¿no? Entonces, cuando esa gente se tenían que enterar de mi ordenación como diácono, tenían que venir. Entonces tenía que preparar la comida para todos ellos. Preparé todo, ¿no? Inclusive las casas donde se tenía que preparar la comida, buscar pues las carnes, las papas y todo, ¿no? Pero totalmente desanimado. Ya faltando más o menos unos 4 o 5 días, tomé la decisión. Dije, no, esto ya no puede ser más. Voy a ir a Huánuco y le voy a decir al obispo, no quiero ser sacerdote. Entonces en la noche me acosté, porque temprano pasaba el carro de Parcoy. Dije, voy a ir a Ciudad Luz. Ya he tomado la decisión. Y me quedo dormido. Eso fue la revelación. Me quedé dormido, no sentí nada. Cuando me despierto, ya el carro había pasado. Me va a desanimarse, corriendo. Y le digo a mi abuelita, mamita, ¿por qué no me has pasado la voz? Pero claro, tú me has dicho que vas a viajar a Huánuco, pero no me has dicho me vas a despertar, me vas a pasar la voz, nada, ¿no? Mamá, yo quería hablar con el obispo, todo esto. Bueno. Dije, bueno, ¿qué vamos a hacer? Una vez más, la mano de Dios. Sí, ¿qué vamos a hacer? Dije, ¿no? Llegará el día, no sé cómo va a ser esto, decía, ¿cómo? Yo no quiero ser sacerdote. Pero seguía preparando todo. Preparé la liturgia, preparé la comida, preparé todo en Huácar. Qué interesante revelación, ¿no, Dios? Que puede ser como un título, puesto que no se sabe la vida eclesiástica desde los estudios, desde las decisiones finales, y de verdad esto va a ser una sorpresa para todo nuestro Huánuco querido, y qué lindo que se enteren aquí en nuestro programa, pues que la mano de Dios es más importante. Sí, y bueno, llegó, ya pues llevé todas las cosas a Huácar, se hizo lo que se llama el Pixtapacuy. A preparar la jarana. A preparar toda la celebración, o sea, se calculaba pues una buena cantidad de gente. Entonces, en 3 lugares tenían que preparar la comida para la gente que tenía que participar ahí. Y yo estaba alojado en la casa de una tía buenísima, el tío Cirilo Fano, era primo de mi abuelita, su esposa, la tía Luzgarda, a quien con cariño le decíamos la tía Luto, la mamá de Cholo Fano. Cholo Fano, Javier. ¿Ya? Y abuelita de Johan Fano. De Johan. ¿Ya? Entonces toda mi familia estaba ahí, alojada para participar en la celebración. Ellos habían preparado para mí también donde voy a descansar. El 8, en la noche, el 8 de agosto, pues toda la tarde preparé la iglesia, puse las flores, todo. Preparé toda la ceremonia, coordiné bien todo lo de la comida, recibiendo a la gente que llegaba ya de los pueblos. Toda la tarde ocupado hasta en la noche. Me quedé hasta más de las 12 de la noche preparando todo. Cuando regrese a la casa de mi tía Luto para descansar ya, cuando llego todo estaba lleno. La gente no solamente dormía en los dormitorios, sino en la sala, en todo lleno de gente. Lleno total. Cuando llego no hay dónde dormir. Y ahí estaba un tío, le digo, ¿dónde puede dormir? ¿Dónde descanso? Y todo está lleno, pero en la cocina puedes descansar. Entonces, en la cocina, que mi tía pues cocinaba con leña, estaba la leña acomodada para cocinar, como en quechua se dice, estaba bien chojpadito la leña, ¿no? Y ahí habían como 2 pellejos de carnero. Entonces, esos 2 pellejos los puse encima de la leña. Y dije, bueno, aquí voy a descansar. Como ya falta poco tiempo también para la mañana, con ese pesimismo, con esas desganas totalmente, y me quedo dormido. Al día siguiente,
no sé si fue sueño o una visión, porque cuando es sueño siempre hay algo distinto de la realidad, ¿no? Pero aquí yo veía todo igual como era la cocina, todo, ¿no? Ahí recostado sobre la leña y el pellejo, veo que alguien abre la puerta de la cocina. Abre la puerta y es Monseñor Ignacio. Que ya había fallecido. Ya había fallecido. Él entra y me coge del hombro. ¡Levántate! ¿Hasta qué hora? ¡Levántate! ¿Hasta qué hora? Reaccioné. Ya era de día. Y regresa. Voy a ser sacerdote. Hoy me ordena de diácono. ¡Qué alegría! ¡Qué felicidad! Voy a ser hoy día diácono. Ahí regresó. Una revelación. Fue Monseñor Ignacio que entró ahí. El que te lleva a ser sacerdote te viene a volverte a dar los ánimos para que te recibas. Y bueno, ya pues con todo el ánimo, con la alegría, fui a pasar la voz a todos, a saludaros. ¡Qué alegría, qué felicidad! Esperar la hora que llegue pues el obispo y la celebración. Me recibí de diácono, de ahí regresé todavía a Cañete porque estaba en el cuarto de teología. Ya como diácono terminé mis estudios. Terminé en diciembre, agradecí a Monseñor Luis Sánchez Moreno Lira, que fue mi formador para prácticamente, a los sacerdotes, los agradecí por todo, a mis compañeros y me vine a Huánuco. Cuando llego a Huánuco, ya el obispo me dice, el 16 de enero te ordeno de sacerdote. Hübner. Sí, Hübner. Y preparé pues la ordenación, fue un día también muy bonito, pero también ahí sucede otro, ¿no? Pero ya no había la desidia de antes. No. No sé, es algo divino. Muchas veces de lo que va a suceder yo he soñado antes, ¿no? Una premonición. Sí. Un don, puede ser un don. Puede ser un don, sí. Un don que te antecedes a lo que va a ocurrir. Entonces, antes de mi ordenación, pues iban a venir sacerdotes de Cañete, mis compañeros, aquí en Huánuco la noticia, ¿no?, de que voy a ser sacerdote. Y sueño que después de mi ordenación, cuando tenía que participar en la misa, no tenía la casulla. Se me había extraviado la casulla. Eso soñé. Entonces yo estaba al tanto ya, ¿no? Cuidado que falte algo, ¿no? Y bueno, llegó la ordenación, me recibí como sacerdote, fue un día hermoso, un día muy bonito, el 16 de enero, y el 17 tenía que celebrar mi primera misa. Entonces mis ornamentos, que para mi ordenación, que me había regalado el padre Bernabé Mato, fue mi padrino de ornamentos, la señorita Rosa Gallardo fue mi madrina de cáliz, ¿no? Y tuve varios padrinos ahí, ¿no? En la habitación donde estaban todos mis ornamentos estaban hospedados 3 sacerdotes que habían venido de Cañete. Ellos tenían la llave de eso, ¿no? Y claro, como era domingo, entonces pues en la tarde se fueron a Cotosh, a conocer Cotosh. Y se habían demorado allá. La misa iba a ser a las 7 en la catedral. Llega a las 7 y no había la llave donde estaban mis ornamentos. Desesperados, sí. Desesperados. Y bueno, pues no hubo la casulla, ¿no? ¿Y qué es casulla? Casulla es el ornamento que tiene forma de poncho que se pone al final de los ornamentos, ¿no?, para celebrar la misa. Bueno, ahí en el 17 el obispo tenía que ir a Lima para la conferencia episcopal. Hasta entonces, pues como dije, ¿no?, todos los jóvenes que querían ser sacerdotes iban a Arequipa. A partir de mí ya fueron a Cañete y no había seminario en Huánuco. Entonces le dije al obispo: Monseñor, ¿por qué no reaperturamos el seminario? Porque es bastante incómodo salir de Huánuco, estar en otro lugar, mejor sería aquí. Ya, hijito, me decía, vamos a pensar cómo lo hacemos.
Yo lo acompañé hasta el aeropuerto para que el 17 fuera ya pues a Lima. Ahí en el camino me dice, hijito, el 15 de febrero reaperturamos el seminario. Prepara todo. San Teodoro. Sí, prepara todo. El seminario estuvo cerrado muchos años, Claro. ¿no? Y bueno, yo tenía que preparar el ambiente. Por lo menos un comedor, una cocina, sala de clases, dormitorios, todo, porque ahí estaba el San Luis Gonzaga. Y a la vez tenía que buscar por todo lo necesario. Y lo más importante, las vocaciones. Entonces tenía un mes para preparar, ¿no? Y lo hice. Preparé todo, y el 15 de febrero del 82 reaperturamos el seminario. Eso fue mi primer trabajo. Ahí trabajé bastante, e inclusive pues vinimos aquí a Las Pampas, aquí construimos también el seminario. Estando ya ahí, pues también era profesor en el Colegio San Luis Gonzaga. El 13 de octubre del 83 muere el párroco de La Merced, el padre Ildefonso Godoy, Godoycito que le decían. Sí, él me bautizó. En un accidente. Él me bautizó. Ya en un accidente murió por el seguro. Padre ¿no? Godoy. Entonces ahí, Monseñor Antonio, además de tener el seminario, trabajar en el colegio, me encarga la parroquia de La Merced. Voy a atender La Merced. Pero también los fines de semana, como no había sacerdotes en el interior de la región, el obispo me mandaba. Tenía que ir a Llata, tenía que ir a Chavín de Pariarca, tenía que ir a Huallanca, a La Unión, también Baños, Jesús, alguna vez también por la selva. Y ahí voy a ver ya otra realidad, el narcotráfico. Mucho dinero, la selva, qué cantidad de dinero, todas las diversiones, Monzón, ¿no? Un pueblo pequeño, del narcotráfico, del terrorismo. Había mucho dinero. Recuerdo que estuve en Tantamayo, después de dar la charla en el colegio, me voy a una tiendita a comprar mi gaseosa con mi chancay, pues, Ajá. porque ya era la 1 de la tarde, ya tenía hambre. ¿Tu cola Carmen o tu cola gaseosa Huánuco? Sí. Cuando estoy ahí tomando mi gaseosita con mi chancay, llega un chico más o menos de 13 años o 12 con su costalillo, ¿no? Y le empieza a pedir a la señora cosas. Iba echando su costalillo, ¿no? El costalillo iba creciendo. Yo entre mí me ponía a pensar, decía, pero ¿cuánto va a pagar esto, no? Tanta compra, ¿no? Al final le pregunta cuánto y la señora le dice tanto. Él mete la mano al bolsillo y saca un paquetón de dólares, ¿no? Puro dólares. Sí. Ahora, conversando con los profesores, con los directores, muchos de Singa, de Chavín, de Tantamayo, ya no querían estudiar porque se iban a Monzón. Que por ahí era el camino de Tantamayo, llegas a la laguna de Carpa, Sí, Urpich, de baja, y sí. por ahí bajas. Arancay, Jircán, todo eso, ¿no? No querían estudiar, se iban a la selva a sembrar coca, a ayudar a hacer la droga o a traficar la droga, ¿no? Mucho dinero, esa era una preocupación, ¿no? Decía, ¿cómo los chicos se van a quedar sin estudiar? Y bueno, a la vez estaba comenzando el terrorismo, ¿no? Y ya se veían los brotes, ¿no? De mi pueblo más arriba, en Viroy, lo van a matar a don Manolo Sotil. Manolo Sotil. Lo van a cortar de dedo en dedo, al final le cortan la lengua. Atroz. En Caina lo van a abrir las vísceras, ¿no? Al estómago, amarrado en el poste. Terrible toda esa zona, ¿no? La selva. Fue una época, disculpa que te corte, una época muy desastrosa para nuestra región Huánuco. Si bien es cierto que tanto se ha hablado de Ayacucho, pero nosotros acá en el Valle del Guayag, en el Valle del Monzón, hemos tenido cualquier cantidad de muertos, cualquier cantidad de jóvenes, como tú dices, que han inmigrado a la selva, porque, ¿cómo se llama? No había oportunidades de trabajo acá, ¿no? Y tenían, ¿cómo se llama? La economía más fácil. Ahí también yo entro a tallar con un libro, no sé si leíste Sí. el libro, que es un bestseller de Amazon, básicamente es para que lo que tú ahora predicas, ¿no? De que la juventud se entere lo que nosotros hemos vivido en esos años. Sí. Tú has visto esas atrocidades. Y a lo que quiero volver contigo es de que ahí empieza seguramente
todo tu trabajo social con tus casas. Así Vamos a enviar una pausita comercial más, casi ya la penúltima, para terminar este primer podcast con Padre Osvaldo. Y seguramente al final nos cantaremos una cancioncita para animar. Vamos a agradecer y vamos a enviar a esta pausa, gracias a la Clínica Huánuco, de nuestro gran amigo el doctor Chito Venturo, para Ronald Venturo y toda la gente, los médicos y todo el personal de enfermeros, de toda la logística, de empleados y de obreros de la Clínica Huánuco, la mejor clínica de la región. Vamos a la pausa, Joseph, y volvemos con Padre Osvaldo. Ya estamos de vuelta una vez más, ya casi terminando este primer podcast con Padre Osvaldo. Padre Osvaldo, vamos a acelerar porque seguramente usted tiene muchos quehaceres aquí en este hermoso santuario y seguramente va a salir a todos los pueblitos como lo hace a diario. Padre, llegamos a lo más hermoso, sus obras, sus casas, la casa de los ancianos, la casa de los jóvenes, la casa de los enfermos mentales, la casa de los niños. De verdad, Padre, es usted una persona tan admirable que no hay palabras seguramente de nuestro pueblo para agradecer tanta bondad y tanto trabajo, tanto esmero, tanta dedicación, tantas amanecidas y a veces enfermo, pero ahí, bajo el mando. Padre, ¿cuáles son las más hermosas satisfacciones a través de sus obras en nuestro Huánuco querido? Bueno, viendo estos problemas del narcotráfico, del terrorismo, la muerte, el sufrimiento, yo estando trabajando en el Seminario San Teodoro y en el Colegio San Luis Gonzaga, comenzamos la devoción a María, causa de nuestra alegría. Frente a tanto dolor, frente a tanto sufrimiento, tenemos una madre, la Madre de Cristo y la Madre nuestra, quien es causa de nuestra alegría. Ahí voy a hablar a la gente, acudan a María, ella es nuestra madre. Y bueno, se hizo la imagen, lo traje, estuvo en Cristo Rey, luego el obispo Antonio Kuhner me pidió llevarlo a la catedral, estuvo en la catedral todo el mes de octubre, conseguimos aquí un terreno y se hizo la ermita y el 23 de octubre de 1983 trasladamos la imagen desde la catedral aquí a Las Pampas. Ahí comienza esta devoción. Primero fue una ermita pequeñita, luego al cumplirse los 10 años se hizo la ampliación, lo que ahora es el santuario antiguo. Para el jubileo del año 2000 hicimos las capillas y el obispo, Monseñor Germán Artale, me pidió hacer una réplica para la catedral. Esa réplica es lo que está a la entrada de la catedral al lado derecho. La devoción ha crecido y ahora tenemos este santuario de María, causa de nuestra alegría, donde viene mucha gente buscando a Dios por medio de María. Y aquí sienten esa paz, esa alegría, aquí se confiesan, hacen oración, participan en la misa. Para mí es una gran alegría ver a tanta gente que acude aquí para encontrarse con Dios. Y lo más bonito, Padre, disculpe que le corte, se festeja el Día de la Juventud, el Día de la Familia, ¿no? El Día de los Esposos. Es hermoso venir a una misa aquí. Todo el mes de octubre, cada domingo tenemos la fiesta, el primer domingo con los niños, el segundo domingo con los jóvenes, el tercer domingo con los esposos, el cuarto sábado con las comunidades campesinas y el cuarto domingo con todos, ¿no? Sí, es hermoso este lugar porque aquí pues es un lugar de encuentro con el Señor, para gozar de esa paz, de esa alegría que solo Dios nos puede dar. También hicimos posible la construcción de la Casa de Retiros, Betania, porque necesitábamos en Huánuco un lugar donde los niños, los jóvenes, los adultos, las instituciones tuvieran un lugar para reflexionar, para pensar, para encontrarse con Dios. Entonces ahí es el lugar de retiro espiritual y forma parte de la Casa de Retiros Betania todo ese recorrido del Vía Crucis, donde mucha gente acude a diario y sobre todo en la Cuaresma y en la Semana Santa. También, estando en el Colegio San Luis Gonzaga, en aquellos años difíciles,
yo veía en la calle a muchos niños que trabajaban, niños que no tenían a sus padres o que sus padres estaban en una situación terrible, entonces tenían que trabajar, ¿no? Entonces hice posible con los papás del colegio y con los alumnos y profesores el comedor. Entonces hicimos un comedor detrás de la iglesia de Cristo Rey para acoger a estos niños, que eran más o menos 300 niños. Entonces los padres de familia con sus profesores y los alumnos se organizaban para dar de comer a esos niños trabajadores. Ellos iban a comer, hacían deporte, hacían su catequesis, ¿ve? Estando ahí voy a descubrir a niños que vivían en la calle, dormían en la calle. Entre el Poder Judicial y Serpos hay un callejoncito pequeño, ahí dormían 2 niños. Delante del gran hotel en la Plaza de Armas, abajo en un hueco, como una conejera, ahí dormían 3 niños. El drenaje. Sí, en la esquina de Huayaico y Girón Huánuco, en el mercado, donde ahora es una tienda de regalos, eso estaban construyendo recién. Ahí también dormían niños. Entonces, un día, pues, veo a los niños que después de terminar toda la jornada, no se iban. Y me acerco y le digo, ya tienen que irse. No nos vamos a quedar todavía. Ya tienen que irse, les digo, ¿no? Porque sus mamás van a incomodarse. Entre ellos se miran y uno de ellos dice, es que nosotros no tenemos casa. ¿Cómo que no tienen casa? No. ¿Y dónde viven? Allá, dicen, allá. ¿Pero dónde? Allá. ¿Dónde? Y me dicen dónde. Fui a ver, en la noche fui a ver. Y era pues donde con papelitos, con cartoncitos, ¿no? Entonces hablé con el obispo y se hizo posible el comienzo de lo que ahora es la aldea infantil. En el tercer patio del seminario se hizo toda una construcción, Monseñor Antonio nos ayudó mucho, para que ahí recogiéramos a los niños huérfanos y abandonados. Así comienza esto, ¿no? Y luego ya pues cuando salí del Colegio San Luis Gonzaga y del seminario, ya nos fuimos a la aldea infantil en La Esperanza. Gracias a la generosidad de la que era presidenta del CETAR, Huánuco, Pasco y Junín, la señora Lucila Chinchato de Shimabukuro. Ella fue la que me apoyó bastante. Y ahí ya va a crecer más la aldea. Llegamos a tener 120 niños de toda la región, ¿no? Niños que venían pues con 1000 problemas, ¿no? Eso es lo que sigue hasta ahora la aldea infantil, que ahora está aquí en Las Pampas, ¿no? Luego, para continuar esta obra, porque los niños se hacían jóvenes, pues tuvimos que hacer la Casa de los Jóvenes. Casa de los Jóvenes. Pero a nivel nacional habían casas para niños, pero no para jóvenes. Entonces van a venir a Huánuco adolescentes de Huancayo, de Huancavelica, de Ayacucho, de Cerro de Pasco, de Tarapoto, de Pucallpa, inclusive de Lima. Entonces tuvimos la necesidad pues de hacer la Casa de los Jóvenes. Para esto me apoyó mucho el presidente Alberto Fujimori, porque él me dio el dinero para comprar el terreno donde está ahora el Colegio Pilcomarca. Interesante. Me dio $10,000, la señora Lucila Chinchato me dio $6,000. Es que ella también era parte del fujimorismo. Sí, la esposa de don Juan Shimabukuro. Sí, ellos me apoyaron, con eso compramos el terreno. Y para la construcción del colegio me apoyó el gobierno regional, cuando fue presidente el ingeniero Julio César Tapia Silguera, un huancaíno. Ya, un hombre súper bueno, me apoyó mucho, y así se construye el Colegio Pilcomarca, que va a tener como objetivo, porque es un colegio privado, producir económicamente para apoyar a los jóvenes. Porque el que fue director de la Dirección Regional de Educación, el profesor Toledo, ahorita no recuerdo bien el nombre, Froilán Torres Toledo, un bajito nomás, un hombre muy entusiasta, porque ahí solamente iba a ser la Casa de los Jóvenes. Pero el profesor Froilán Torres Toledo me dijo, padre, hagamos un colegio. Usted se va a cansar de pedir limosna y la gente se va a cansar de dar limosna. Usted necesita un ingreso económico fijo para sus jóvenes. Cuando yo le dije, es que no tengo nada para hacer, me dijo, yo le doy las plazas.
y me dio las plazas y así comienza el Pilcomarca. Por eso el Pilcomarca es el único colegio en Huánuco que todos sus ingresos económicos, todas sus ganancias es para las obras sociales que realizamos. Luego de modo viene, especial para los jóvenes. perdón, viene la casa de los ancianos. Después de eso viene la casa de los enfermos mentales, ¿No? que una señora muy buena, la señora Dionisia, que vive en Yicua, junto con sus hermanos, nos van a donar el terreno. Y haciéndonos un préstamo del banco, hemos construido los módulos para acoger a los enfermos mentales. Los enfermos mentales que están en situación de abandono, que no tienen a nadie, ¿no? Tenemos también 2 psiquiatras voluntarios que nos ayudan, tenemos todo el personal para apoyar a los enfermos mentales. Luego se va a hacer la casa de los ancianos en Cochachinche. ¿Tu casa? Sí, donde yo nací, donde viví con mis abuelos. Es muy triste el final de ser humano cuando no tiene familia. El anciano está sufriendo en su cuerpo y en su alma. En su cuerpo ya tiene todas las limitaciones. No ve, no escucha, le duele sus huesitos, no puede caminar, la comida le cae mal. Está sufriendo en su cuerpo, pero en su alma también. ¿Cuántas veces está intranquilo? ¿Cuántas veces está insatisfecho? Se resiente fácilmente, está sufriendo. Y quedarte solo es triste el final del ser humano. Por eso, gracias a todo el apoyo de Huánuco, estoy muy agradecido con todo Huánuco. Ahí quiero llegar, antes de que terminemos esta entrevista, para invitar para este 19, creo que es la 10ª cruzada. Sí, todo lo que es la Casa de Cochachinche y en estos 10 últimos años el apoyo a todas las obras sociales lo hace posible un grupo de amigos. Es una asociación, la Asociación de Amigos de Padre Osvaldo, ¿no? Estos amigos se organizan para hacer una actividad anual y con esto se sostienen también las casas, porque son más o menos algo de 130 quienes tenemos que dar de comer diario, de quien tenemos que pensar también en sus medicinas, en su ropa, en sus estudios. Yo agradezco mucho a todo Huánuco, les agradezco de corazón, porque ustedes han estado siempre cerca de mi persona, ayudándome, no tanto a mí, sino a todos, por medio de mi persona. Les agradezco de corazón. Lo único que le pido al Señor es los bendiga, los acompañe, porque juntos estamos haciendo todas estas obras. Quizás algunas cosas no hemos mencionado, como por ejemplo la escenificación del Vía Crucis, que también lo comenzamos en Huánuco. Lo dejamos para un siguiente podcast, que seguramente será más arriba ahí en el camino del Vía Cruz, que tantas veces hemos venido, o de repente en la casa de los ancianos. Pero Padre, ahora tenemos que terminar porque cuestión tecnológica. Entonces, desde este hermoso santuario, agradeciéndole personalmente, familiarmente, a nombre, quizás tomando el nombre de todos los huanuqueños que vivimos agradecidos de tantas obras suyas, queremos despedir este primer podcast cantándonos un par de guainitos por allá, porque aquí no podemos, porque aquí está el santuario, un par de guainitos para cerrar este bloque, para cerrar este podcast, y una vez más agradecerle y solamente saber que usted es un bendecido de Dios y que seguramente nos va a dar una buena bendición a nuestro primer podcast. Gracias. Vamos a cantar un par de guainitos. Pero antes, agradecer a nuestro amado Dios por haberme regalado la fe, por haberme hecho cristiano, por haberme hecho sacerdote, por estar en este Huánuco querido. Agradecer por todo lo que Él ha hecho y sigue haciendo por medio de este humilde servidor, instrumento suyo. Pero también agradecer a todo nuestro pueblo huanuqueño y a gente también de otros lugares que se han sumado, porque gracias a todo esto tenemos estas obras. Yo solo no hubiese podido hacer, pero somos muchos, somos una gran familia y juntos estamos logrando todo esto. Que todo sea para la gloria de Dios, que todo sea para el engrandecimiento de la Santa Iglesia, para el bien de todos nosotros. Alabado sea Jesucristo. Alabado sea.
con este par de cancioncitas nos despedimos. Gracias, Padre Osvaldo, una vez más. Y seguramente usted también tiene que agradecer. Sí, una vez más, gracias. Un vainito que lo he cantado desde niño, porque soy de un pueblo. Mi pueblo se llama Cochabamba. Yo no soy culpable para querernos tan pronto. Yo no soy culpable para querernos tan pronto. Tampoco lo eres tú, el destino es quien lo quiso. Tampoco lo eres tú, el destino es quien lo quiso. Y que viva nuestro Huánuco querido. Suficiente ha sido una mirada entre los dos. Suficiente ha sido una mirada entre los dos para que naciera un cariño tan sincero, para que naciera un cariño tan sincero. Y con estas cancioncitas nos despedimos de todos ustedes, amigos, con nuestro primer podcast. No debes de pensar en... No debes pensar que si me dejas toda la vida yo lloraría. Sé que sufriría por mucho tiempo, tarde que temprano te olvidaría. ¡Ay, ay, ay! Vamos, Padre Osvaldo. Por las rutas de Cochabamba y Anamachay, Utkush, Andas Marca, Huácar querido, Ando querido, nuestro Huánuco lindo. Se fue contigo mi última risa, de mi juventud todo un tesoro. Ojalá en la vida no te castigue, tarde que temprano te olvidaría. Una mulisa. ¿Ah? Una mulisa era. Una mulisa, dale. Sí. Para terminar, una mulisa de despedida. Ya me voy, ya me estoy yendo, ya no nos veremos, solo con cartitas nos saludaremos. Muchas gracias. Cartitas verás, retratos verás, pero mi presencia ya no lo verás. Cartitas verás, retratos verás, pero mi presencia ya no lo verás. Y nos vamos. Puente Cali canto, déjame pasar, voy a visitarla, a mi huanuqueña. No quiero que pierdas la vida en las aguas turbias del río Guayaga. Ay, ay, ay. Yo estoy pensando en otra estrofa. Si tú no me quieres, ¿por qué no me dices? Hombre, no fastidies, tengo un compromiso. Yo no hubiera sido loco de quererte, sabiendo que tienes otro compromiso. Ay, 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 aquí nos vamos. Quisiera una huanuqueña para quererla de a verdad, a las orillas del Guayaga.